Queremos resolver las ecuaciones exponenciales dadas. Nuestra primera ecuación, tenemos 5 levantados al poder de x igual 78. Desde que no podemos escribir 78 a 5 levantados a su propio poder, tendremos que usar logaritmos para resolver esa ecuación. Y porque estaremos usando la calculadora, utilizaremos un registro natural o un registro común. En general, para resolver una ecuación exponencial, cuando hay un parte exponencial, aislamos la parte exponencial y luego tomamos el registro de ambos lados de la ecuación para resolver x. Aviso: 5 a la potencia de x ya está aislado en el lado izquierdo de la ecuación. Así que para este ejemplo, tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación, para tener el nacional de 5 levantado al poder de x igual el nacional de 78. Recuerde, nuestro objetivo es resolver x para que podamos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos aquí, y mover este exponente de x al frente para que se convierta en el coeficiente. Ahora tenemos x registro natural 5 igual registro natural 78. Y ahora para solucionar x, solo necesitamos dividir ambos lados de la ecuación por el registro natural 5. Esto simplifica el 1, así que tenemos x igual a este cociente que debemos redondear. Ahora, vamos al calculadora, y solo tipemos en el registro natural 78 dividido por el registro natural 5. Y es típico rodear a 4 lugares decimales. Si rodamos a 4 lugares decimales, esto sería 2.7070. Y debemos verificar nuestra solución. Así que x es aproximadamente 2.7070. Eso significa 5 levantados al poder de 2.7070. Debe ser aproximadamente igual a 78. Así que vamos adelante y compruebe esto. Aviso: como es casi 78. Es un poco más grande que 78, porque hicimos. Pero esto verifica nuestra solución. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos 10 levantados al poder de 2x igual 2, 3. La parte exponencial ya está aislada al lado izquierdo de la ecuación. Así que ahora, tomaremos el registro común o el registro natural de ambos lados de la ecuación. Y porque aquí tenemos la base 10, voy a tomar el registro común de ambos lados. Así tenemos el registro de 10 levantado a la potencia de 2x igual registro 2, 3. Y ahora, podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos para mover este exponente de 2x al frente. Así tenemos 2x log 10 igual log 2, 3. Ahora, la razón que quería utilizar el registro común en este ejemplo fue porque el registro común de 10 exactamente es igual a 1, por lo que podríamos dejarlo. Pero voy a seguir adelante y dejarlo solo en caso de que no lo reconozcamos. Así que ahora para resolver x, tenemos que dividir ambos lados de la ecuación por. Aviso: en el lado izquierdo, menos 2 simplifica aún así como el log 10, así que x será igual a este cociente aquí, que tendremos que redondear de nuevo. Así que volvamos a la calculadora. Y ahora, estamos utilizando el registro común, así que presionaremos el registro 2, 3 para el numerador. 2 divididos por 3 divididos por, necesitamos una paréntesis abierta para todo el denominador, menos 2, del registro del curso 10 exactamente 1, pero iré y escribiré. Tenemos una paréntesis cerrada para el registro y para el denominador, y entrar. So x es aproximadamente 0.0880. Y para verificar esto significa que 10 levantaron al poder de menos 2 por 0.0880. Debe ser aproximadamente igual a 2, 3. Y 2, 3 como decimal es igual a 0.6 repetición. Así que avancemos y verifiquemos esto. Y como puedes ver, está muy cerca de 2, 3, así que nuestra respuesta es correcta. Bien, vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en el siguiente video.